¿cómo están? Mi nombre es Cajilema Steven, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, actualmente cursando la carrera de Contabilidad en el cuarto semestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema en específico del libro de las 50 cosas que hay que saber sobre la economía. En este caso hemos elegido el tema de los impuestos. Este tema hace referencia a la materia de macroeconomía dirigida por el economista Osvaldo Lor. Este video es dirigido a todo público, así que empezamos a continuación. Bueno, antes que todo, para entender este tema debemos tener en claro y en cuenta qué son los impuestos. Los impuestos son un tributo o una carga que tenemos nosotros como personas y estamos obligados a pagar a alguna organización sin que exista una contraprestación directa. Pero a ver, vamos a entender. Entonces, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son un pago sin contraprestación directa, pero generalmente esperamos algún beneficio indirecto. En la mayoría de los países modernos, los ciudadanos pagan impuestos al gobierno con el fin de financiar alguna de sus actividades o algún programa o ayuda u otro servicio en específico. Dentro de este tema de los impuestos tenemos tres puntos específicos. El primero es el arte de la tributación. Aquí nos hace una referencia a que los estados modernos tienen que gastar hoy en día una cantidad significativa mayor que antes y para ello necesitan recaudar dinero. Es por eso que se implementan los impuestos sobre los ciudadanos. En la actualidad los gobiernos tienen a su disposición ya sea un menú tributario para el cual puedan elegir. Entre las opciones que se encuentran son los impuestos sobre las ventas, también conocidos como impuestos ad valorem, que graban el momento de la compra e incluyen los impuestos indirectos sobre el consumo o se cobra sobre ciertos productos, como pueden ser los carburantes. Los impuestos sobre las rentas de capital. Esto va sobre los beneficios de las ventas de una inversión que ha aumentado su valor. También nos habla sobre los impuestos de sociedades, que estos son los beneficios de las compañías. También vienen los impuestos de sucesiones, que tiene que ver sobre el patrimonio heredado de una persona. Los impuestos de transmisión de propiedades, que son sobre las transacciones de bienes inmuebles. Y también los impuestos de importación y exportación, también conocido como los aranceles. Y por último también puede ser los impuestos sobre el patrimonio, con base a un valor de los activos de las personas fiscales. Todos estos impuestos nombrados tienen a su disposición el Estado o el gobierno en sí para poder ponerlos al uso y a disposición del gobierno en el SRI, en este caso del Ecuador, para que se pueda hacer uso. Como segundo punto aquí tenemos las reglas tributarias de Smith. Aquí nos dice que las personas deben contribuir en proporción a su renta. Esto significa o quiere decir que quienes ganan más deben pagar más por sus impuestos. También nos dice que los impuestos deben ser ciertos, no arbitrarios y el momento y a la forma de pago deben ser claros para todos, sin excepciones, para que no pueda ocurrir algún paraíso fiscal o evasión de impuestos. Dice que también los impuestos deben llegar en el momento oportuno, se deben crear en un momento que se los necesite y no solo por crearlos. Por ejemplo, los impuestos de alquileres, que se puede pagar cuando estos se devengan. También nos dice que los impuestos no deben costar más de lo necesario, tanto para el ciudadano como para el Estado. En otras palabras, deben interferir los valores que sea tanto beneficioso para el ciudadano como beneficioso para el Estado. El tercer punto que nos habla aquí es sobre los límites de tributación. Aquí nos dice que cuando más altos son los impuestos, mayores incentivos o mayor iniciativa tienen las personas para evitarlos y así no pagarlos. En la década de los 70 y los 80, por las medidas impositivas que se llegaron a tomar a cabo en esos años o en esas décadas, los trabajadores optaron por trabajar menos o evitar pagar al fisco. Incluso llegaron a trasladar su dinero a paraísos fiscales y hasta ahorrar en otras cuentas fuera de sus países. Es por ello que no se debe incurrir a incrementar los precios tan altos en los impuestos, ya que puede ocurrir esto. Con el pasar del tiempo, los impuestos tienden a acumularse y crecen gradualmente, lo que hace que el sistema se vuelva más complejo e intransigente año a año. Es por ello que los impuestos deben establecerse y no estarlos subiendo cada año. Se los debe mantener en una estabilidad tanto para que no exista problemas con el gobierno, con los ciudadanos y los ciudadanos con el gobierno. Conclusión. Se llega a la conclusión que los impuestos son una fuente vital de rentas para la mayoría de los gobiernos. Esto con el fin de financiar la infraestructura y servicios esenciales para los ciudadanos.
Desde luego, las rentas no serán utilizadas automáticamente en tales bienes sociales, pero se los puede llegar a crear o establecer leyes para poder utilizar estos impuestos, ya sea en carreteras, en salud, educación o algo referente a ello. Recomendaciones. Se recomienda principalmente a los ciudadanos el pago de los impuestos a tiempo. Así se evitan lo que serían pagos altos por los intereses que estos generan. De igual manera, no evadir impuestos o crear paraísos fiscales, ya que esto conlleva sanciones penales que incluso pueden llegar a la prisión para el ciudadano o para la persona que está dentro de este problema. Muchas gracias.